Para los testigos de Jehová, la inminencia del fin del mundo, o de este sistema de cosas como ellos lo llaman, no es una mera creencia, sino una conclusión basada en evidencias. A lo largo de su historia han señalado una serie de marcadores proféticos que, a su juicio, demuestran que la sociedad se encuentra en un estado crítico, tal como fue predicho hace mucho tiempo. En este contexto, la cita bíblica de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, ha sido un texto clave, pues ofrece una descripción detallada de las actitudes y los comportamientos que, según la Biblia, definirían los últimos días. Para entender por qué este pasaje es tan fundamental para su mensaje apocalíptico, consideremos juntos las palabras que el apóstol Pablo le dirigió a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, en la traducción del Nuevo Mundo, dice lo siguiente. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Bueno, vamos a empezar analizando mejor cada parte del texto. Empezamos con el versículo 1, que dice: Que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. La Watchtower enseña que vivimos en los últimos días desde 1914. Ese año, 1914, marca el inicio de tiempos críticos y difíciles de soportar. Pero irónicamente, muchos que han estado dentro del grupo de los testigos de Jehová afirman que lo más difícil de soportar no es el mundo externo, sino el ambiente interno, debido al clima opresivo que impera dentro del culto. Estamos hablando de control mental, ostracismo, miedo constante al juicio y una gran carga emocional que puede destruir la identidad de una persona, dejándola atrapada en un estado de culpa, sumisión y ansiedad crónica, incluso mucho tiempo después de haber salido del grupo. Seguimos leyendo. El versículo 2 dice que la gente solo se amará a sí misma. Los testigos de Jehová se presentan como personas amorosas, pero lo que muestran es una obsesión con su propia salvación personal, incluso a costa de sus relaciones familiares y la falta de compasión hacia otras personas. El amor genuino del que tanto presumen está restringido a la lealtad a su organización y se mide por la obediencia ciega a esta. Serán amantes del dinero. Es cierto que entre sus adeptos se promueve una imagen de humildad, aunque la Watchtower no para de acumular propiedades, vende salones del reino y solicita donaciones constantemente. No existe una transparencia financiera para sus miembros, y aunque se predica que el fin está cerca, como recuerdan sus dirigentes, estamos en la parte final del fin del sistema de cosas, ellos, sin embargo, siguen expandiendo bienes raíces y estructuras legales complejas, como pueden ser entidades asociadas, fideicomisos, fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, etc. Todo esto para poder gestionar sus bienes, protegerse legalmente y canalizar donaciones. Continúa diciendo que también serán fanfarrones, arrogantes. Esto lo podemos apreciar en esa percepción de superioridad espiritual, cuando afirman que solo los testigos de Jehová tienen la verdad, despreciando otras religiones y hasta otras ramas cristianas como falsas o satánicas. Sus discursos en asambleas suelen ser triunfalistas, con frases como «tenemos el privilegio único en la tierra» o «Jehová nos está bendiciendo más que nunca». Blasfemos. ¿Qué mayor blasfemia que atribuir a Dios algo que no proviene de él? Por ejemplo, al asegurar que Jehová aprueba las políticas de la organización, incluso aquellas que han causado sufrimiento. No debemos olvidarnos las noticias y experiencias que hablan sobre el abuso encubierto, las muertes por la negativa a la sangre
o los casos de suicidios que se dan por el ostracismo que ellos provocan. Desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. Aunque se predica la obediencia familiar, dentro del culto se practica la desobediencia al afecto natural, al exigir que padres e hijos expulsados sean rechazados por sus propias familias, causando rupturas emocionales profundas. Además, ellos redefinen el concepto de lealtad. Quien cuestiona la organización, aunque ese miembro sea leal a Dios y a la Biblia, es inmediatamente tachado de apóstata y excluido, demostrando que la sumisión a la organización está por encima de la fe personal. El versículo 3 dice: No tendrán cariño natural. Este es uno de mis favoritos, porque los testigos de Jehová lo citan tanto y lo aplican tan poco. El cariño natural no se pierde teniendo trato con las personas que ellos llaman mundanas. El cariño natural se pierde cuando una madre llora en silencio por no poder abrazar a su hija, porque se lo han prohibido. Y se pierde cuando un anciano de congregación le dice a un joven: si ves a tu padre expulsado en la calle, cruza la acera. O cuando tu hermano le dice a tu sobrino: si ves a tu tío desasociado y pasas por delante de él, no le mires a la cara, agacha la cabeza. Esta falta de cariño natural seguro que no la tiene el mundo al que ellos tanto desprecian. Sigue diciendo: No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. La organización de los testigos de Jehová no dialoga con críticos, ni con exmiembros, ni con otras religiones. A los miembros del culto no se le permite pensar diferente. Quien se atreve a plantear una duda honesta es juzgado como rebelde. Sin duda, ellos mismos son los que no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. Bueno, ¿qué os voy a contar yo? Buscar mi experiencia y lo vais a entender. A los exmiembros se nos llama mentirosos, amargados, resentidos o instrumentos de Satanás. Si eres víctima de algún tipo de abuso por parte de algún miembro prominente, serás desacreditado y silenciado dentro de la congregación. No tendrán autocontrol. Serán feroces. Aquí vuelve a salir el tema del ostracismo extremo que aplican y que puede llevar al suicidio. Esta es una forma de ferocidad disfrazada de devoción. Sin olvidarnos tampoco de esos comités judiciales que dirigen, donde juzgan sin compasión, sin permitir defensa legal ni testigos externos. ¿Y qué podemos decir de la mayoría de los testigos de Jehová que entran a nuestros canales a provocarnos e insultarnos? No hay mayor ferocidad que un fanático histérico testigo de Jehová que, al no ser capaz de argumentar y amparado en el anonimato, lanza descalificaciones como si fueran versículos, convencido de que gritar más fuerte y escribir con la mayor cantidad de faltas de ortografías posibles lo acerca a la verdad que no pueden explicar. El versículo 4 también nos habla de que serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Aunque anteriormente ya hemos hablado sobre la deslealtad entre los miembros testigos de Jehová, seguramente nos quedaremos muy cortos si no mencionamos también lo traicioneros que pueden llegar a ser con sus mejores amigos y familiares. La devoción al culto por encima de la verdad y el bienestar personal les obliga a llegar a traicionar, cual Judas Iscariote, a un ser querido aunque éste tenga la razón y sea sincero. En cuanto a la testarudez y el orgullo que muchos testigos de Jehová muestran al nunca admitir que están equivocados, no es simple arrogancia, sino una defensa psicológica profunda. El aceptar que su fe podría estar basada en un error significaría reconocer años de obediencia, sacrificios y rupturas familiares en vano. Por eso, en lugar de cuestionar, se aferran con más fuerza, disfrazando su miedo como lealtad y la negación como firmeza espiritual. Amarán los placeres en vez de a Dios. ¿Qué puede ser más placentero para un testigo de Jehová que el sentirse el favorito de Dios mientras se imagina al resto de la humanidad siendo destruida? Ese gustito de saberse salvo, puro y superior no solo está bien visto dentro de la organización, sino que es casi obligatorio. Al final, su culto no elimina el placer, solo lo reemplaza por uno más útil para controlar: el placer de juzgar al resto desde el pedestal de su verdad. Y claro,
como no se cansan de repetir que son imperfectos y nadie puede ser humano sin meter la pata de vez en cuando, muchos acaban siendo santos en público y herejes en secreto. Aquí, como si fuera una cuña publicitaria, debemos hacer una pausa para elogiar la importante labor que tienen las almohadas en Betel. La represión es tan intensa que muchos testigos de Jehová no pueden evitar vivir una doble vida. Eso sí, lo importante es la apariencia. Lo demás no les importa que lo vea Jehová. Llegamos al versículo 5 que dice: Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. A ver, seamos sinceros, si es cuestión de aparentar, ¿quién es mejor que los testigos? El problema es que aquí lo importante no es a cuántas reuniones asistas, cuántas horas prediques o cuántas veces digas Jehová. Estamos todos de acuerdo de que aparentar sí que aparentan. Pero como hemos estado mostrando hasta ahora, niegan el poder del amor, de la compasión y de la verdad. Niegan todo lo que es importante para transformar a una persona a ser mejor. Y el versículo termina diciendo: Aléjate de ellos. Es irónico que todos los días reciba insultos por parte de los testigos de Jehová simplemente por obedecer este mandato bíblico. Y al igual que yo, hay muchas otras personas que finalmente han despertado y siguen este consejo y se alejan de los testigos de Jehová. Porque han llegado a entender que igual este texto no aplica al mundo, sino a una organización religiosa que punto por punto se ve reflejada en esta profecía. Como reflexión final, podemos decir que el dedo que apunta al mundo a veces se tuerce. Y que puede resultar irónico que esta profecía que algunos utilizan para advertirnos contra el resto del mundo termine describiendo exactamente a quienes la predican. En este canal enseño que la verdad no necesita disfraces. Si crees que la hipocresía debe exponerse, comparte este vídeo y ayúdame a romper el silencio. Nos vemos en el próximo, con más luz sobre las sombras que proyectan los testigos de Jehová. Un saludo.